las grabaciones. Vamos a retomar el estudio de Conociendo a Dios. Espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo. Creo que hace un mes fue que vimos el episodio 98. Hace 2 semanas hablamos acerca del devocional familiar, en concreto de los deberes de los padres. Pero bueno, hoy retomamos, por la gracia de Dios, el tema de los atributos de Dios, conociendo a Dios. Finalmente no vamos a poder adorar a un Dios que no conocemos, no vamos a poder seguir adelante en nuestras vidas cristianas sin realmente conocer al Dios que adoramos o que decimos adorar y al que decimos obedecer si no conocemos lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Estamos dentro del atributo de la integridad de Dios. Como lo vimos, es una cuestión que habla acerca del carácter de Dios, de cuán completo es ese carácter, y que si bien no está expresado como tal en la Biblia, la integridad de Dios, lo vemos en 3 subatributos: el Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Ya concluimos con la parte del Dios verdadero, que principalmente es una contraposición con los dioses falsos, pero no es lo único. Hablamos suficientemente, espero, acerca de ello. Y empezamos con el Dios es veraz, hablando de que Dios es la verdad misma. ¿Y qué es la verdad sino la conformación con la realidad? Hablamos de las acepciones que habla acerca de lo que es verdad en la Biblia, acerca de las enseñanzas, el evangelio verdadero, la verdad acerca de Dios, es decir, tal como Dios se ha revelado. Finalmente, vamos viendo cómo con el tiempo esos atributos de los que hemos estado hablando justamente van reforzando o van acumulándose y haciéndonos entender mejor la realidad del Dios del que habla la Biblia, el Dios verdadero, que se ha decidido revelar a través de ella y darse a conocer. Vimos también que alguna referencia hay acerca de la verdad de Dios, como lo que se refiere a la fidelidad, porque finalmente estamos hablando de una misma realidad. El Dios es veraz, es un subatributo dentro de lo que se refiere a la integridad de Dios. En este sentido recordamos una frase de Berkhof acerca de que dice: la verdad de Dios es la base de todo conocimiento, Dios es la fuente de toda verdad. Finalmente, si Dios es la verdad, si Cristo es la verdad, toda verdad va a derivar de este Dios, el único Dios verdadero. Vimos que esa verdad tiene dos ámbitos, tanto desde el punto de vista de lo que Dios revela de sí mismo. Todo lo que Dios dice de sí mismo es verdad, y todo lo que contiene lo que Él dice es igualmente verdad. Dentro de estos atributos que habíamos visto, sin duda impacta lo que se refiere a la omnisciencia de Dios, este conocimiento que Él tiene no solo de sí mismo, sino de la realidad, y entonces todo lo que Él expresa acerca de ello es verdad. Vimos también que la Biblia enseña que Dios es verdad, y hablábamos cómo justamente es una referencia a Dios del amén, que es decir, así sea, pero en realidad es que es algo verdad o cierto. Dios es veraz, y la verdad o la veracidad de Dios vemos que están íntimamente ligados con el carácter y la persona de Dios. Vimos igualmente que como Dios es verdad, su palabra y lo que Él expresa en su palabra es verdad, sin contaminación, sin engaños, sin nada. Finalmente, hacíamos una reflexión acerca de una frase que decía Sproul acerca de que le llegaban a preguntar que si él creía en toda la palabra de Dios, y él decía: sí, sin duda, hay que entender la palabra de Dios como se expresa. Hay lenguaje poético, hay lenguaje figurado, hay antropomorfismos. No vamos a pensar que Dios tiene alas, por ejemplo, pero finalmente todo lo que Él dice es verdad. Habrá situaciones que Él baja más a nuestro nivel con ilustraciones para darnos a entender lo que Él está hablando, porque la verdad que Dios maneja
es mucho más grande, mucho más alta que la nuestra. Y además, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hablando de la trascendencia de Dios, el pecado que todavía está en nosotros nos impide conocer con plena claridad, así como Él la reveló, la palabra de Dios. ¿Ok? Vimos finalmente, ya acercándonos a los temas que vamos a tratar hoy, que Dios no falta a la verdad. Su carácter es justo y santo y como tal no puede no solo mentir, sino siquiera distorsionar la verdad. Lo que Él revela, lo que Él ha hablado es verdad. Él no puede mentir porque finalmente es algo que iría en contra de su carácter. Cuando hablamos acerca de la omnipotencia de Dios, sin duda afirmamos esta realidad porque muchas veces entendemos, fuera de la verdad de Dios, entendemos que la omnipotencia de Dios es que Dios puede hacer todo. Y no es cierto. Él no puede faltar a su propio carácter. No puede mentir porque Él es santo. Él no puede arrepentirse porque Él ha determinado, Él es perfecto, Él es sabio y no puede faltar a ello. Entonces, pero hay que entender lo que la palabra va diciendo a este respecto. Y en este mismo sentido, acerca de que Dios no puede faltar a la verdad y no puede mentir, es que empezamos a ver ahora sí lo que hablábamos en el último estudio. Veíamos cómo Dios prometió a Abraham, juró por sí mismo y reflexionábamos acerca de esas dos cosas por las cuales había jurado: su promesa, su consejo, es decir, lo que él había determinado, la firmeza del decreto eterno de Dios, y su nombre, que es inmutable y no puede cambiar. Entonces, como Dios no miente y no cambia, sus promesas, lo que él ha dicho, son verdad y en ellas hemos de esperar. Reflexionábamos en este sentido en lo que el autor de Hebreos señala en los versículos 13 a 18 del capítulo 6 acerca de esa ancla que refiere el autor, es justamente Jesucristo. Y reflexionábamos acerca de la frase de MacArthur que dice: como nuestro sumo sacerdote, Cristo actúa como ancla de nuestra alma, aquel que para siempre nos guardará de alejarnos de Dios. Si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha convertido, sin duda Él nos preservará. Y como tal, eso debería de ser una causa de gozo. ¿Por qué? Porque si dependiera un ápice la salvación de nosotros, pues tendríamos certeza de que nos perderíamos. Pero gloria a Dios que Él se ha comprometido y la salvación y el culminar esa salvación hasta la glorificación depende de Dios. Vimos cómo Dios de verdad, todas sus obras son verdaderas. Vimos incluso que eso llevó a Nabucodonosor a ser humillado y a reconocer con toda veracidad que Dios es veraz. Él se había rehusado a admitir la advertencia que le había dado Daniel para que se arrepintiera, porque había caído en soberbia al creer que todo lo que había logrado por sí mismo, y no lo creyó. Entonces Dios lo cumplió y lo humilló. Al final de esa humillación terminó reconociendo que todas esas palabras son verdad. Las obras de sus manos son verdad. El Salmo 111, versículo 7, habla de ello. Y vemos cómo estas obras de su mano referían justamente en el contexto a su fidelidad. Todo lo que había prometido lo habría de cumplir. Sus palabras y sus obras reflejan ese carácter y sus palabras son verdad. Lo que Él ha dicho se cumplen. Sus juicios son justos, son ciertos, son verdad. MacArthur refleja justamente a este respecto. Dice: no hay ni una mota de ficción en las Escrituras. Todas ellas son verdad. Y les repito, reflexionábamos acerca de esta literalidad y es en el sentido de entender justamente que Dios ha hablado de diversas formas, como lo refiere Hebreos 1, versículos 1 y 2, y de diferentes maneras, esa sabiduría en diferentes formas, como Ferguson lo refería como un arco iris con muchos matices, pero finalmente él lo ha hablado de diferentes formas en diferentes tiempos y ha culminado esa revelación verdadera con Dios, con Jesucristo.
La ley de Dios es verdad, lo vimos en el Salmo 119, 142. Todos los mandamientos de Dios son verdad en el versículo 151. Y la suma de la palabra de Dios es verdad. En eso concluimos el estudio anterior acerca de este tema y nos quedamos en el en Juan, versículo 17, capítulo 17. O capítulo 17, versículo 17. Les comentaba que el contexto de este versículo es justamente el momento en que Cristo está a punto de entregarse a las manos de los hombres, usando a Judas con sus inclinaciones pecaminosas para tal efecto, y las inclinaciones pecaminosas también de los líderes judíos y de los romanos, para cumplir su decreto eterno y poder salvar hacia su pueblo. Y está en el aposento alto, y en este punto vemos con mucha claridad cómo Dios, Jesucristo, está iniciando ese ministerio de intercesión que aún hoy perdura, intercediendo por su pueblo. Y en el versículo 17, de hecho, si mal no recuerdo, los invitaba a reflexionar acerca de este capítulo completo, porque es muy ilustrativo acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué tan ilustrativo? Bueno, que aquí lo vemos en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y leíamos en la versión de la Nueva Versión Internacional, que es una traducción un poco más apegada al texto original, como lo que se lee es lo siguiente. Juan 17:17 se lee lo siguiente. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Finalmente, lo que está sucediendo aquí es que la palabra de Dios, al exponernos, al mostrarnos no solo la condición de nuestro Señor Jesucristo, su perfección, los atributos de Dios, sino también la condición nuestra, nuestros pecados, redarguidos por el Espíritu Santo, vamos a ser santificados. Es decir, el Espíritu Santo, a través de esa verdad, va a ir formando el carácter de Jesús en nosotros. Pero fíjense en esta descripción. Tu palabra es la verdad. Es la verdad. Como un sustantivo, es Dios, el Dios de verdad, el Dios verdadero, el Dios de verdad, ha hablado y lo que Él ha dicho es la verdad. La santificación del creyente se desarrolla en la verdad. En la medida que vivamos fielmente a la palabra de Dios, creamos, pensemos y vivamos la verdad, seremos santificados. Evidentemente, esa no es una obra que pueda desarrollar el ser humano en forma independiente de Dios. El mismo Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de Dios para llevar a cabo esta santificación, o mejor dicho, para que el Espíritu Santo lleve a cabo esta santificación en nuestras vidas. Pero debemos de preguntarnos, si es a través de la verdad, ¿dónde hallamos esta verdad? En su palabra. Tu palabra es la verdad. El sustantivo es el griego aletheia. Juan, que significa que está descubierto, es decir, esa realidad está descubierta ante nosotros gracias a la palabra de Dios. Juan no afirma que la palabra de Dios es verdadera. No. Lo que él está diciendo es que por la inspiración del Espíritu Santo, esta palabra de Dios, nuevamente, en los lenguajes originales, en los lenguajes en los que fue escrito, que esto es el hebreo y el griego y algunas partes en arameo, es la verdad. Nosotros tenemos traducciones y cuando hablamos acerca de la palabra de Dios como la Biblia, como la palabra de Dios, explicábamos cómo tenemos que entender esta realidad y cómo estudiarla a través de ello. Pero entendiendo esto, que es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. No es que la Biblia se apegue a la realidad, es que la Biblia es la verdad en sí misma. Es pues, como dice la Biblia de estudio teológico, la norma de la verdad contra la cual todo lo demás se compara y califica. Es decir, algo para evaluar algo que alguien dice,
lo debemos de evaluar a la luz de la Biblia. La Biblia es la que nos va a demostrar si alguna afirmación es verdadera o no lo es. ¿Por qué? Porque es la verdad y por ende la norma de la verdad contra todo lo demás. ¿Queda claro? Esto nos debe de ayudar y esto es una cuestión de fe, sin duda. No es una fe ciega como lo hemos manejado muchas veces, nosotros lo hemos explicado, pero también debemos de entender que el mundo no está exento de los dogmas. Alguien decía con toda verdad, se necesita más fe en un ateo para creer que todo proviene de la nada a creer realmente en la Biblia. Pero lo hemos hablado también como es la necedad del hombre queriendo rehusar esta realidad. Pero es entonces la Biblia la verdad y a través de ella es que debemos de interpretar el mundo, no al revés como muchas iglesias y aún seminarios pseudo reformados pretenden hacerlo, interpretar la Biblia a través de lo que estamos viviendo, no. Es la Biblia la que nos va a dar los lentes correctos para entender nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado, Dios no cambia, Dios ha dicho lo que es bueno, lo que es malo, Dios ha dicho cómo debemos acercarnos a Él, Dios ha dicho que el único medio para alcanzar al Padre es a través del Hijo, a través de Jesucristo. No hay otras formas, todo lo demás, sean estas experiencias, sean estas manipulaciones, e incluso como lo dice Pablo en 1 Corintios, si no me equivoco, 1:9, que aun si él o un ángel del cielo habla un evangelio diferente a este, sea anatema, sea maldición. Es la Biblia, la verdad, porque Dios la ha hablado y es a través de ella que entenderemos cómo habremos de relacionarnos con Dios. Sin duda, la Biblia no nos va a decir cómo armar una tele, pero también hemos visto cómo la Biblia está hecha, Dios la dictó para que creamos y para que seamos sabios para salvación y perfectos en la obra que Él nos ha mandado hacer. ¿Vamos claros? Dios ha revelado la verdad a los hombres. Alguien decía, y creo que se los comentaba en otro de estos estudios, hablando de la verdad de Dios, que en cierto sentido, toda la Biblia es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque Dios se ha bajado al nivel del hombre para hablarnos. Pero hay que entender cómo Dios ha revelado la verdad a los hombres. Lo ha revelado a través de 3 formas: la palabra de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios. Yo los invito a recordar el estudio que fue el primer fundamento, si no me equivoco, de la Biblia como la palabra de Dios, en donde explicamos a detalle estos aspectos de cómo es que Dios ha hablado y cómo debemos de entenderlo. Hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio muy sencillo, nada más para recordar algunos temas que nos refresque las ideas, porque finalmente esto lo vimos, si no me equivoco, hace 3 años. Entonces, bueno, espero que sea de utilidad. Recordemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Chaparrino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según explicábamos, y hemos explicado y hemos hablado a lo largo de estos estudios, inspirada viene del griego theopneustos, es decir, es una palabra compuesta, probablemente diseñada o acuñada por Pablo, que refiere a que es exhalada por Dios. Más que hablar de inspirada, es exhalada. Dios la exhaló. Dios es el que habló. Los escritores de la palabra, al momento de escribir la palabra, fueron inspirados por Dios en el sentido de que recibieron esa revelación y la llevaron al papel, a las palabras. Es importante aclarar y recordar que lo que son inspirados o exhalado por Dios es la Escritura, no los autores. Un ejemplo de ello. Corintios, las cartas a la iglesia de Corinto dan
dejan entender que no solo hubo 2 cartas escritas por Pablo a la iglesia de Corinto, fueron 4, quizás más, pero por lo menos sabemos de 4. 2 están perdidas. ¿Eso nos debe de preocupar? No, porque Dios soberanamente conservó las 2 cartas que sí fueron inspiradas por Él, exhaladas por Él. ¿Queda claro? Pablo sin duda fue un instrumento de Dios usado por Él para escribir buena parte del Nuevo Testamento, pero no todo lo que escribió fue inspirado, solo lo que ha sido preservado ha sido inspirado. Pero veamos, ¿para qué es útil la palabra de Dios? En el mismo versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Les decía hace un momento, la Biblia no nos va a servir para hacer un columpio, no nos va a servir para hacer una tele, no nos va a servir para ello. ¿Para qué sí nos va a servir? Para ser sabios para la salvación. Es a través de ella que la gente, los llamados van a ser efectivamente llamados, van a creer y van a ser salvos. Nos hace sabios para la salvación. ¿Por qué? Porque nos va a demostrar como un Dios santo, santísimo, separado de nosotros gracias a esa santidad, ha decidido y determinado salvar a hombres pecadores como tú y como yo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Es útil. Cada palabra da alimento espiritual. Esta palabra es ofélimos, útil, provechoso o de aprovecharse. Todo el contenido de la palabra de Dios es provechoso. Busquemos en ello el provecho que necesita nuestra alma para adorar y bendecir al Dios bueno y verdadero que se ha revelado en ella. ¿Y para qué es útil? ¿Para qué concretamente es útil? Para enseñar. Aquí lo vamos a volver a leer en el versículo 16. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? La palabra enseñar es de donde obtenemos la palabra doctrina. Es la instrucción divina o el contenido que tiene la palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia nos muestra la verdad divina, esa realidad que nosotros no alcanzaríamos a ver si no fuera por la verdad que ha decidido Dios revelar. Es esa verdad que vamos a conocer. La palabra de Dios nos va a exponer la mente de Dios. ¿Quién es Él? Sus obras, su carácter, lo que Él ha determinado que es bueno, lo que Él ha determinado que es provechoso, lo que también Él ha determinado que es malo y nos expone acerca de ello. Vamos a un ejemplo acerca de esta doctrina, y es el mismo ejemplo que en su momento usamos. Éxodo 20, versículo 15. Es el momento en que Dios está revelando, escribiendo la ley moral de Dios que muestra el carácter de Dios y que nos enseña una verdad muy sencilla. Capítulo 20, Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás. Simple y sencillamente, no hurtarás. Eso es algo bueno, no hurtar, respetar la propiedad de cada ser humano. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente así lo ha determinado. No voy a entrar en temas o en dilemas ahorita porque no me excedería en el estudio, pero justamente por eso, este es uno de los argumentos para demostrar que el argumento social, el socialismo y la justicia social se apartan de la verdad bíblica. Triste el caso de aquellos cristianos que apoyan socialistas, que apoyan esas doctrinas de izquierda, es porque no conocen al Dios que dicen conocer. Pero aquí lo vemos, una doctrina muy clara y muy sencilla. No hurtarás, no robarás. Hay propiedad de cada uno y Dios ha determinado que no debe de haber hurto. Eso ofende a Dios.
¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Para redarguir, es decir, reprensión. Reprende nuestras conductas erróneas acerca de lo que no le agrada a Dios y que nosotros hemos cometido o que hemos dejado de hacer, y esas conductas equivocadas o creencias falsas son expuestas, somos convencidos por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, y entonces nos ayudan a ser convencidos por el Espíritu de lo que hemos obrado mal o lo que hemos dejado de obrar bien. Fíjense, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Finalmente, la palabra de Dios nos va a exponer no solo nuestras conductas internas, sino aún aquellas conductas internas, aquellas intenciones de nuestro corazón que son erróneas, aquellos pensamientos que sin llevarlos a una conducta exterior van a ser desaprobados por Dios. Un ejemplo de ello es el Sermón del Monte. Finalmente, Cristo corrige todas esas doctrinas que habían sido tergiversadas por parte de los fariseos y los escribas para exponer lo que él demanda. Un ejemplo de ello es que los fariseos se creían buenos en un aspecto muy concreto, en el que no habían adulterado. ¿Por qué? Porque no habían llevado a cometer físicamente el adulterio. Pero ¿qué dice Cristo? Que quien codicia a una mujer ajena ya ha adulterado en su corazón. Esa es una de las cosas que hace la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz y cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos para exponer aquello en lo que le hemos fallado a Dios. Eso nos debe de llevar por la obra del Espíritu Santo a la confesión y el arrepentimiento. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto que leíamos en Éxodo 20:15. No hurtarás. Ahí está claramente la doctrina. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestro pecado ha sido expuesto? Acompáñenme a Efesios 4:20, por favor. Insisto, estoy yendo rápido porque este punto lo vimos al hablar de la palabra de Dios, de la Biblia como la palabra de Dios, y yo les invito que cualquier duda o si quieren repasarlo con mayor detenimiento, acudan a ese fundamento que vimos. Es el primer fundamento. Efesios 4, versículo 28. Vamos a leer el contexto para entenderlo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí. ¿Qué está hablando Pablo? En Cristo somos nuevas criaturas. Él mismo lo dice. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas quedaron atrás. Todo es hecho nuevo en Él. Cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento y la forma en que el Espíritu Santo regenera al creyente, vamos a entender esta realidad. Pero lo cierto es que todavía estamos en este cuerpo de carne, y este cuerpo de carne todavía tiene esos deseos pecaminosos con los que debemos de luchar. Habrá quien diga, bueno, entonces, pero es la obra de Dios. Sí, eso es cierto.
Pero en esa obra de Dios también conjuga la responsabilidad del hombre. Sepamos que cuando hacemos bien, cuando hemos vencido un pecado, fue Dios. Cuando hemos pecado, hemos sido nosotros. Es una realidad quizás difícil de entender, o mejor dicho, difícil de aceptar. Pero nosotros, Dios nos ha dado esos medios de gracia para que dejemos atrás a ese viejo hombre, a esa vieja mujer que todavía quiere seguir pecando, yendo tras sus propias concupiscencias. Pero aquí vemos justamente cómo también debe haber una obra de nosotros de esforzarnos, que sabremos que habrá sido preparada por Dios, como lo dice Efesios 2 en versículo 10, pero que habremos de llevar a cabo, ejercer los medios de gracia justamente para poder llegar a vencer a ese viejo hombre del que habla Pablo. Y aquí vamos a ver uno muy concreto, regresando a lo que es la palabra de Dios y cómo nos redarguye. Vimos la doctrina muy sencilla, no hurtéis, no hurtarás. Versículo 28, el que hurtaba, porque ya sabemos que estaba malo, que era malo, ya nos ha enseñado Dios que a él no le agrada hurtar, pero aquí, el que hurtaba, no hurte más, punto. Ahí está. El que hurtaba es una conducta que es reprendida por Dios. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Te redargullo, te corrijo, te reprendo de lo que estabas haciendo mal, no hurtes más. Eso que hacías mal, déjalo de hacer. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Espanordosis, es decir, va a enderezar de nuevo, va a regresar a la condición que debía de ser, una condición íntegra y correcta. Dios no solo se queda en su palabra para decirnos que está mal, no solo se queda en su palabra para decirnos y reprendernos por el pecado, sino la misma palabra de Dios, que es la verdad, nos va a enderezar, nos va a enderezar hacia la conducta que debe de ser. La palabra nos muestra el camino de vuelta a la vida piadosa, aquello que Jesús nos enseñó, que vivió perfectamente y nos lleva a vivir correctamente. Mismo versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, no hurtes, trabaja. El que no trabaje, que no coma, lo dice. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Dios no solo nos dice lo que no debemos de hacer, no solo nos dice qué no debemos de hacer o cuando hemos fallado, nos dice también la conducta que es correcta. Hurtar está mal, pero si hurtabas, ya no lo hagas más. ¿Qué tienes que hacer? Trabaja, haciendo lo que es bueno. Somos bienaventurados cuando trabajamos. El trabajo no es consecuencia de la caída. Dios ordenó a Adán el trabajar antes de que cayera. Lo que provocó la caída es que este trabajo sea costoso, sea difícil de llevar a cabo. Pero el trabajo es una bendición. Es una bendición. Evidentemente, trabajemos para la gloria de Dios, como alguna vez nuestro pastor en la iglesia predicaba acerca de esta realidad. Nosotros trabajamos para dar gloria a Dios. Dios se encargará de darnos el fruto de nuestro trabajo, pero es para la gloria de Dios que nosotros trabajamos. Nosotros dependemos de Dios. ¿Vamos claros? Finalmente, ¿qué más nos dice la segunda de Timoteo 3:16? Regreso a ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No solo nos dice qué es lo que Dios piensa acerca de lo que es moralmente aceptable, acerca de sus obras, de su carácter. No. También nos dice, nos reprende, nos redarguye cuando hacemos mal. Nos corrige para decirnos, este es el camino correcto, pero además nos instruye en justicia. Es un adiestramiento positivo, conductas nuevas, piadosas. El mismo Efesios 4:28 nos lo dice. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Fíjense, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo trabajamos para adorar a Dios, para agradar a Dios, para tener el fruto de nuestro trabajo. Trabajamos también para ayudar a otros. Y eso no es posible más que a través de Cristo. Porque de otra forma, el hombre es egoísta. Por eso,
Es un error pensar que la justicia social impuesta es algo que es bueno a los ojos de Dios. La justicia social lo único que va a hacer que provoque que eso que nosotros trabajamos lo tengamos que dar a otros que quizás ni siquiera trabajan. El que padece necesidad obviamente debe de ser trabajando, pero a lo que voy es, la obra que hace Dios, el reino que ha empezado, viene del corazón. Y del corazón transformado es que eso que Dios nos ha dado lo va a usar para compartir con otros. Pero es una obra del Espíritu, porque solo siendo una obra del Espíritu es agradable a Dios. ¿Queda claro? Entonces, una de las formas en que Dios manifiesta esa verdad es a través de la palabra de Dios. Otra forma es a través de su Hijo Jesucristo. Si bien lo vamos a ver un poco más detallado, aquí vamos a entender una realidad. Fíjense, acompáñenme a Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él nos ha mostrado la verdad. Pero ojo, no solo eso. Cristo mismo es la verdad. Vamos a entender esta realidad. Juan 1, versículos 14 y 17. Vamos a leer del 1 al 4 y después vamos al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué vemos en los versículos 14 y 17? Leímos los primeros para entender de quién estamos hablando, que es Jesucristo. Pero habla de esa encarnación de la verdad, del Logos, del Verbo divino encarnado, hecho carne. Y es por ello que en el versículo 14 vemos que está lleno de gracia y de verdad. Y versículo 17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios mismo fue hecho carne. Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne. Y gracias a que se hizo carne, la mayor expresión del antropomorfismo, en el sentido de que se hizo carne para llegar a nosotros y para poder salvarnos, es que hecho carne nos mostró la verdad de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Que Cristo nos muestra el carácter y los atributos de Dios. Como lo dice MacArthur, el infinito se hizo finito, el eterno habitó en el tiempo, el sobrenatural se hizo natural. Jesucristo, siendo Dios, manifestó la gloria del Padre. ¿Se acuerdan que hemos dicho acerca de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Son todos los atributos de Dios manifestados. Es la gloria de Dios. Y Él la manifestó. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no dejó de ser Dios cuando encarnó. Al contrario, lo que hizo fue asumir completamente la naturaleza humana,
pero no dejó de ser Dios. Lo que vimos en la kenosis, que hablamos en su momento, hablando de la omnisciencia de Dios, es que Él dejó de ejercer algunos de sus atributos, pero en Él habitó la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Y Él, como lo dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Quizás algunos estudiosos dicen que lo que Juan tenía en mente cuando escribió esto fue lo que Moisés escribió y narró cuando él habló de la gloria de Dios. Acompáñenme a Éxodo 33. Éxodo 33. Vamos a leer un largo pasaje, pero creo que es bueno que lo entendamos completo. En este primer versículo que vamos a leer es Dios hablándole a Moisés. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Por qué no vería su rostro, Ricardo? Porque por la santidad de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en este contexto? Moisés está temeroso de seguir adelante si no viene Jehová con ellos, si no viene el Dios único y verdadero con ellos, y entonces le pide una señal. Había hallado gracia a Moisés con él, y entonces le da esta señal: pasar delante de él. Le dice que mostrará su nombre, que mostrará su gloria. Es justamente la misma idea, mostrar todos sus atributos. Pero no lo iba a ver de frente, descubierto, porque cualquier hombre que ve a Dios sin la cobertura de su misericordia, sin la justicia de Jesucristo, por nuestro pecado, moriríamos. La única forma en que Dios se ha revelado delante del hombre, mostrando su gloria, fue en el monte de la transfiguración, y Dios los protegió a Pedro, a Jacobo y a Juan.
Es la misericordia de Dios la que nos permite estar delante de Él. Únicamente Él es el que puede determinar y permitirnos ver. Dios desplegó su gloria. Vio Moisés parte de esa gloria, no lo vio de frente, vio solo sus espaldas. Pero veamos en la redacción que él mismo narra cómo esa gloria, ese nombre de Dios son los atributos. Son atributos. Sin duda, respondo, Ricardo pregunta, pero si Dios es espíritu, ¿qué mostró Dios? Justamente es una cristofanía, es decir, una manifestación previa de Jesucristo, preencarnada de Jesucristo. Es ese cuerpo corporal que manifestó. En su gloria, pero es lo que manifestó. Y justamente viendo sus espaldas fue que pudo entender esta realidad. Si nosotros nos fijamos en estas palabras de Cristo, de Moisés, fíjense. Versículos 6 y 7 del capítulo 34. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si nosotros leyéramos esta palabra superficialmente, no la entenderíamos. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es Dios misericordioso, tardo para la ira, pero hay ira, fuerte, grande en verdad, que no tiene por inocente al malvado, y no obstante, Él muestra su misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo puede hacer Dios sin romper su justicia? Solo a través de Cristo. Solo Cristo es el que nos da el entendimiento completo como un Dios justo y santo puede perdonar la iniquidad y la rebelión. Y esto es por el sacrificio de Cristo. Esa justicia divina, esa ira santa que habría de ser descargada sobre nosotros los pecadores, es descargada en Cristo. Y es por eso que Cristo, como leímos en Juan 1, 14 y 17, no solo nos muestra la verdad, los atributos de Dios manifestados, nos muestra su gracia. La ley nos muestra el carácter justo de Dios, pero injusto del ser humano. Y Cristo nos muestra el carácter justo de Dios y la gracia de Dios. Es gracias a Jesús que no solo la ley que fue revelada a Moisés, que vemos esa ley mostrando el carácter justo, nos muestra la gracia de Dios, una muestra más completa de la verdad de Dios. ¿Ok? Aún la revelación de la ley fue una gracia de Dios hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra la necesidad de un Salvador. Pero es ese Salvador, Jesucristo, quien nos va a mostrar una verdad mucho más amplia, mucho más completa de ese contexto. Esa justicia, ese Dios que no va a perdonar al malvado, lo puede hacer gracias a una misericordia sin romper la verdad y la justicia que fueron castigadas en Jesús. ¿Queda claro? Cualquier duda, cualquier comentario, los invito a escribirme porque ya se nos fue el tiempo y con gusto la contesto en el siguiente estudio. Quería acabar esta idea, pero... ¿qué es 20? Bueno, ahorita lo pongo. Pero bueno, continuamos, reflexionemos sobre esta verdad de cómo Cristo, Jesús, nos muestra esa gracia y esa verdad como lo narra Juan, teniendo justamente en mente este pasaje que nos narra Moisés en Éxodo. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Voy a detener las grabaciones y continuamos, primero Dios, la siguiente semana.